Okay, I think we're getting there. So I will start. So hello, everyone. Apologies for the delay. We Buenos wanted to días a todos, perdón por la demora. Nos queríamos asegurar de que la interpretación estuviese bien funcionando. Ya voy a hablar de eso en un momento. Mi nombre es Félix Giroux, mis pronombres son él y estoy muy entusiasmado por moderar esta sesión con ustedes y poner esto en marcha. Vamos a tratar de terminar a horario, si bien empezamos un poco más tarde, así que vamos a tratar de ser breves y concisos. Una breve presentación sobre mí. Defiendo descolonizar las políticas climáticas. Lo hago como jefe de una junta, como representante ante diversos eventos de la ONU y también como estudiante dedicándome a la investigación. Es un gran placer ser el anfitrión de esta reunión propuesta por la Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud, la Oficina del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género y la red de jóvenes queer. Durante la próxima hora y media, hora y 15 minutos, voy a invitar a diferentes oradores a debatir la intersección entre el hábitat, en la consolidación de la paz y también ver estas intersecciones y los beneficios mutuos de hacerlo. Como dije, algunas cuestiones domésticas. Tenemos interpretación simultánea al francés y al español. Pueden elegir el idioma que prefieran, siguiendo las instrucciones que hay en el chat. Y pido a los oradores que utilicen auriculares con cable porque es mejor para la calidad del sonido. Ante cualquier problema técnico, está siempre abierta la opción de preguntas y respuestas y los podremos ayudar. Y por último, por motivos de salvaguardia, las cámaras y las opciones de audio van a estar apagadas con excepción de las de los oradores. El primer segmento se llama Hacia un futuro de intersección, el logro de la Agenda 2030, y tenemos una conversación con la Oficina de Apoyo a la Conciliación de la Paz y con una coalición feminista y redes de jóvenes para acelerar los avances en pro de la igualdad de género. Esto estará a cargo de la Iniciativa de Niñas para la Igualdad y vamos a reflexionar sobre las dificultades de trabajar con una lente interseccional dentro de nuestras agendas. Y quiero mencionar también que nos complace tener la presencia del Grupo Asesor Juvenil sobre Cambio Climático. Le doy las gracias a quien ha seguido nuestro trabajo de manera realmente increíble. Antes de comenzar, tenemos un video introductorio de Maimouna Monsherif, directora ejecutiva de Habitat para la Humanidad, que contribuirá al diálogo con una reflexión sobre la interseccionalidad entre la agenda de Habitat y la juventud LGBTIQ. Excelencias, colegas, amigos, señoras, señores, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a hacer uso de la palabra en esta sesión de diálogos con los jóvenes queer que se centran en la exploración de las intersecciones entre el clima, la consolidación de la paz y los movimientos juveniles LGBTIQ. Estamos a las puertas de la COP26 y muchos países y muchas ciudades del mundo están viviendo conflictos, por lo que no podría haber un momento mejor para debatir estas cruciales cuestiones. Las violaciones de los derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersex socavan el objetivo internacional compartido de la igualdad de género. Abordar estas violaciones y ponerles fin forma parte de la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su promesa de no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. UN Habitat integra las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos de los LGBTIQ en todos nuestros programas. Por ejemplo, trabajamos con nuestros interlocutores de diálogo diverso,
una ONG de jóvenes de la sociedad civil y con la ciudad de Quito para educar a la juventud LGBTQ sobre la prevención de la COVID-19 mediante murales pensados como servicio público o un proyecto que resultó finalista del Premio a la Innovación del Secretario General. Queremos garantizar que haya una representación interseccional de los grupos LGBTQI en nuestra labor con los gobiernos y con la sociedad civil en reuniones mundiales como el Foro Urbano Mundial y también en las reuniones regionales y nacionales como los foros urbanos nacionales. La comunidad LGBTIQ afronta considerables retos a la hora de hacer realidad sus derechos humanos y a menudo se ve desproporcionadamente afectada en situaciones de conflicto y también por el cambio climático. Su marginación es mayor cuando se contempla las formas interseccionales de marginación, lo que obstaculiza la plena concreción de sus derechos humanos. Quienes residen en entornos urbanos informales y en zonas marginales que ascienden actualmente a unos 1.000 millones de personas, padecen más de privaciones, carecen acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento y se ven imposibilitados de vivir en viviendas seguras y asequibles. Además, padecen de carencias en el acceso a la educación, al empleo digno y a un sustento digno. Instamos a los estados y las ciudades del mundo a adoptar leyes, políticas y servicios municipales inclusivos con medidas amplias de implementación a fin de proteger los derechos de las personas trans o de género diverso. Esto incluye políticas que ayuden a crear ciudades seguras, libres de violencia y de acoso contra la comunidad LGBTIQ. Como directora ejecutiva de ONU Habitat, seguirá respaldando la promoción en favor de un lugar de trabajo inclusivo, libre de estigmas para todos, con el fin de superar todos los obstáculos que padecen. Los derechos humanos son universales para todos y en todas partes. Sigamos luchando contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. No somos todos iguales. No somos todos los mismos, pero somos todos iguales. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy útil escuchar a líderes que puedan señalar las dificultades que afrontan las personas LGBTQ y trataremos de integrar todo esto como parte de nuestras estrategias de desarrollo. Presento ahora el primer segmento hacia un futuro interseccional en el logro de la Agenda 2030. La nueva estrategia promueve los derechos humanos de las personas como prioridad y se centra en particular en quienes padecen formas interseccionales de discriminación y de abuso. También reconoce que para hacer realidad de la Agenda 2030 se requiere un enfoque interseccional entre distintos movimientos, generando solidaridad y complementariedad. Para debatir de qué manera la ejecución de estos ideales tenemos oradores a quienes les voy a pedir que se presenten y nos hagan saber sus reflexiones sobre el tema. Oscar Fernández Taranco tiene la palabra. Micrófono, por favor. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Recomienzo. Muchas gracias, Félix, una vez más por esta invitación a mí, a mi oficina, para poder participar en esta serie de reuniones. Me honra estar hoy aquí para aprender o para compartir con ustedes alguna parte de nuestra labor en este ámbito. Me quiero presentar. Soy Oscar Fernández Taranco, de la Argentina, subsecretario general de Apoyo al Mantenimiento de la Paz, o PBSO. Encabezo esta oficina que está dentro del Departamento de Asuntos Políticos y de Mantenimiento de la Paz,
una oficina establecida en 2005 como parte de los esfuerzos destinados a abordar esta falta de atención y apoyo a los esfuerzos de consolidación de la paz en favor de la promoción del apoyo internacional a estos esfuerzos nacionales de consolidación de la paz. La oficina respalda a la Secretaría a través de la Comisión de Consolidación de la Paz, un órgano intergubernamental que delibera sobre estrategias y comparte ideas con la Comisión y también asesora al Consejo de Seguridad del ECOSOC y la Asamblea General, algo que fue crucial, por ejemplo, durante las resoluciones sobre la juventud, la paz y la seguridad. También gestionamos el Fondo de Consolidación de la Paz del Secretario General, que aporta entre 160 o 180 millones de dólares anualmente en más de 40 países para respaldar procesos de paz encabezados por los países. Y también promovemos a nivel sistémico en las Naciones Unidas las alianzas para construir y consolidar la paz. La oficina es interlocutor desde hace tiempo de la juventud. Desde 2012 hemos venido abogando en favor del reconocimiento del papel tan importante que tienen los jóvenes en la consolidación de la paz. En 2014 se recordará que pusimos en marcha un proceso de 9 principios para la participación de los jóvenes en la consolidación de la paz. Uno de ellos, el tercero, se centraba en la dinámica de género y señalaba en particular el papel de los jóvenes transgénero. Tras la aprobación de la resolución 2250 sobre la juventud, la paz y la seguridad, hemos ayudado a unir a los diferentes interlocutores para que colaboren en mayor medida para crear instrumentos y oportunidades para acelerar la ejecución de esta agenda. El movimiento que mencionó usted dentro de las Naciones Unidas cuenta con el respaldo de 3 resoluciones del Consejo de Seguridad, un informe independiente y el primer informe del secretario general sobre el tema, de modo que durante muchos años venimos respaldando un papel activo de los jóvenes y de las organizaciones juveniles en los procesos de paz y las iniciativas de consolidación de la paz a través del fondo. Me voy a detener aquí para ver si hay preguntas. Muchas gracias. Valoro todo lo que ha dicho, entraremos en más detalles a lo largo de la conversación. Ahora le doy la palabra a Shana Boulanges para que se presente. Muchas gracias. Mi nombre es Shana. Mi pronombres son ella y ella, que sería un pronombre neutro. Estoy aquí representando a Transform Education, una iniciativa de coalición de jóvenes que trabaja en la intersección entre la educación y la igualdad de género. En el plano local, en Filipinas, he cofundado y codirigido la red de bisexual y trans para abordar la misoginia dentro incluso de los movimientos. Félix, estoy muy complacida de estar aquí. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Voy a comenzar con una pregunta. Todos estamos de acuerdo que se necesita un enfoque interseccional para hacer realidad los ODS, pero aún no queda muy claro la manera en que esto se presenta en diferentes espacios. Óscar, ¿podría explicarnos de qué manera la Oficina de Consolidación de la Paz entiende la interseccionalidad de las diferentes agendas que forman parte de la Agenda 2030 dentro de su labor? Muy bien, gracias, Félix. Creo que la interseccionalidad define el papel y la existencia, en verdad, de esta oficina. Nuestro mandato consiste en respaldar la inclusividad y los procesos de paz nacionales y los esfuerzos de consolidación de la paz en el mundo. Básicamente, el punto de partida es que para la consolidación de la paz y para sostener la paz, resulta muy difícil si no se dan las condiciones ideales. Por ejemplo, el bienestar social y medioambiental. Por ejemplo, hemos visto en varios conflictos que se tornan mucho más complicados y prolongados y tienen múltiples factores que están interconectados y que se complican mutuamente, como hemos visto, por ejemplo, la COVID, el clima, la desigualdad, la exclusión. Entonces, para poder lograr la paz, lo que tenemos que hacer es abordar ante todo las cuestiones estructurales, sociales, culturales, políticas,
y ecológicas y la violencia en ese aspecto que se ve presente en todos los casos. En cuanto a la violencia, y este informe sobre la paz y la seguridad y la juventud, aparece la noción de la violencia y la exclusión. Y este mecanismo en el que los jóvenes, ante todo, padecen los efectos psicológicos y estructurales de la discriminación y de la exclusión, ya sea en el ámbito político, social o cultural, nosotros vemos en ese sentido que la marginación o exclusión sistemática que padecen los jóvenes de diferentes orígenes y en particular los LGBTIQ expuestos a todo esto es lo que lleva a resentimientos y a desconfianza respecto de los gobiernos y también a muchas divisiones dentro de las comunidades. Eradicate poverty, to address discrimination, exclusion, reduce inequalities and vulnerabilities. And the promise is to leave no one behind. And this means all people from all walks of life, including young people with various fluid identities and intersectionality. So we think, that sustaining peace is impossible unless the young people are represented and have a voice and a role in the political life and the peace processes and have a say in peace building, in state building, that they actually have a stake in deciding their own future, that we don't see young people as beneficiaries, but actually as drivers, as agents of change, of peace building. Impulsores del cambio y de la consolidación de la paz. Entonces, la consolidación de la paz, en verdad, en este sentido, todos los esfuerzos serán en vano si no abordamos todas las cuestiones de manera integral. Creo que la Agenda 2030 nos brinda el marco, porque reconocemos que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Digamos así, esto es un borrador, un proyecto de acción conjunta en ámbitos relacionados con la humanidad y con el planeta para tratar de hacer realidad los derechos humanos y equilibrar los aspectos económicos, sociales, políticos, ambientales en lo que respecta a la sostenibilidad. Creo que el eje del sostenimiento de la paz y el programa de consolidación de la paz tiene que haber un fortalecimiento mutuo con la Agenda 2030, abordando todos los aspectos de la interseccionalidad. He tratado de mencionar apenas algunos en esta respuesta. Shana, paso ahora, me gustaría a ti, quisiera saber cómo entendés la interseccionalidad. Oscar mencionó que cuando abordamos, por ejemplo, la interseccionalidad integrada, tenemos que tener en cuenta los problemas estructurales relacionados con lo político, lo social, lo ecológico. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos relacionados con la labor que se lleva a cabo en tu lugar y en la interseccionalidad, por ejemplo, en la educación? ¿Y qué tipo de iniciativas existen para que esto se pueda concretar? Muchas gracias. Cuando se le pide a alguien que explique lo que es la interseccionalidad, suele resultar muy difícil porque es una palabra muy cargada. Por eso surgió, por ejemplo, la expresión feminismo interseccional, que lo entienden de manera diferente de distintas personas, porque la interseccionalidad es un término complejo y una estrategia compleja a la hora de utilizarla en cualquier organización, incluso en la vida personal. Por ejemplo, para TE, como ya dije, se trabaja en la intersección entre la igualdad de género y la educación, lo que está relacionado con los ODS y con la Agenda 2030. Pero hay un elemento que hay que tener en cuenta, que es que se incluya a los jóvenes que aparecen en los objetivos 4, 5 y 6 en esa intersección. Ahora tenemos, por ejemplo, nos estamos reorganizando para asegurarnos de que los jóvenes en diferentes intersecciones queden incluidos en nuestra estructura. Tenemos grupos de trabajo
Por ejemplo, sobre el aspecto de la educación, estamos trabajando sobre la violencia de origen sexual en las escuelas, estamos trabajando en la intersección entre género y clima para asegurarnos de que la educación entienda que hay una visión feminista, una visión de género en lo que respecta al clima. También estamos trabajando sobre el tema de la educación de las niñas en las zonas de crisis y iniciamos un grupo de trabajo porque entendemos que algunos de los miembros están trabajando en contextos de crisis y queremos crear este tipo de grupo de apoyo, en cierto sentido, trabajando con un grupo que les permita crear sus propios planes de trabajo. Todos estos grupos de trabajo permiten que los jóvenes creen sus propios planes de trabajo para poder participar en un perfil ejecutivo, para poder ayudarlos a crear estrategias y a hacer todo lo que sea necesario para que se puedan conectar. Right? The struggle for gender equality is not separate from the struggle for climate change, separate from the struggle. Estrategias están vinculadas con la estrategia del cambio climático, la paz, los derechos LGBTIQ, la prosperidad, la movilidad económica. Es esto exactamente lo que queremos vincular. Si nos dividimos, si competimos entre nosotros, solamente beneficiamos a los opresores y no a nosotros, porque estamos luchando entre nosotros cuando en verdad tendríamos que pelear hacia arriba. Hay muchas personas que están trabajando en diferentes intersecciones. Queremos unirlos a todos. Dicho esto, trabajando en la intersección de las identidades plantea muchas dificultades porque se trata de identidades precisamente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la descolonización, como ya mencionaste, Félix, y lo quiero mencionar también porque muchos de nuestros amigos que están en la educación, muchas veces les pedimos que reconozcan sobre todo que lo que queremos es asegurarnos de reconocer también las muchas facetas diferentes de la interseccionalidad, no solamente paz e identidad, sino también, por ejemplo, en los procesos económicos. Son tantas las cosas que porque como les he dicho, es un tema muy cargado la interseccionalidad. Por eso la importancia de interrogarnos sobre cómo estamos actuando en la interseccionalidad. Y por eso hay que educar en interseccionalidad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo reflexiono por mi trabajo. Si comenzamos desde el punto de vista en que una crisis es más un síntoma y no pensar que ese es el problema. Así podemos cómo hacer frente a cuestiones que se encuentran en la raíz de los problemas y hacer frente a la desigualdad y a la inequidad que enfrentamos. Me parece que es muy importante en este mundo reconocer que debemos y podemos hacer frente a cuestiones sistémicas más profundas, no solamente automóviles eléctricos y soluciones técnicas. En Canadá y en el Reino Unido se está devolviendo la tierra a los pueblos indígenas. Eso es muy importante y, por supuesto, también hacer frente al cambio climático y hacer frente a los males del pasado. No sé si quería usted, Oscar, compartir algunos ejemplos concretos. ¿Están ustedes trabajando en cuanto a la interseccionalidad? No sé si quiere tratar directamente la intersección entre dos temas. ¿Qué nos dice usted? Gracias, muchas gracias, Félix. Sí, este es un gran reto.
de lo que se trata aquí, de traducir muchas de las cosas de las que estamos hablando en apoyo y acciones directas para que un cambio sobre el que podamos actuar. Un ejemplo, una de las formas en que creemos estar contribuyendo a este programa de la interseccionalidad y una mayor integración de los distintos actores, los distintos temas, las organizaciones de la sociedad civil. Lo que tenemos es una iniciativa anual de promoción de juventud y género. Se basa en propuestas que recibimos de todo el mundo que esencialmente se concentran en empoderar a las mujeres y a los jóvenes y a través del camino de la consolidación de la paz. Cada año hacemos hacemos llamados específicos que son temáticos. Por ejemplo, el año pasado, como respuesta al llamado a la acción del secretario general en pro de los derechos humanos, decidimos concentrarnos en la iniciativa sobre la promoción de los derechos humanos y proteger a los defensores de derechos humanos jóvenes y a los que consolidan la paz y que son jóvenes, con iniciativas que hagan frente a la protección y el apoyo a la juventud LGBTIC. Creo que es algo bastante revolucionario y una gran parte de esta agenda, de este programa, requiere el tipo de recursos que nos permiten ir más allá del análisis y de la descripción de todo lo que debe hacerse. Realmente hay que invertir en este tipo de actividad. El año pasado, por ejemplo, aprobamos unos 9 millones de dólares en 7 programas en países como la RDC, El Salvador, Liberia, Honduras, Sri Lanka, Colombia y Madagascar. Y para darles una idea de lo que intentan hacer estos programas, en Madagascar se trata de facilitar y promover la participación de los jóvenes ciudadanos, estudiantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil como vectores de paz y promotores de los derechos humanos con fomento de la capacidad, fortaleciendo a muchas de estas organizaciones que no tienen suficientes fondos. Se trata de apoyar el tipo de investigación y protección de estos defensores de los derechos humanos y activistas LGBTIQ. Y, por ejemplo, la relación entre los retornados y los desplazados, fortalecer la protección de grupos vulnerables, incluidas mujeres, niñas y personas LGBTIC. Queremos dar oportunidades socioeconómicas. En Colombia acabamos de aprobar hace unas semanas un refortalecimiento de un programa en curso que busca fortalecer la influencia LGBTIC en las mujeres indígenas y afrocolombianas en la toma de decisiones respecto de las prioridades territoriales y nacionales en cuanto a la consolidación de la paz e iniciativas de cohesión social y en las zonas afectadas por el conflicto. Este año en particular, la iniciativa se ha estado concentrando en la promoción y protección de los espacios sagrados para los jóvenes, concentrándonos en particular en las cuestiones de tierra y de medio ambiente. Y de nuevo, como diría yo, con una ventana específica para los derechos de los pueblos indígenas. Lo que tenemos es un instrumento, un fondo para la consolidación de la paz, un instrumento flexible y catalítico que pueda hacer frente a cuestiones como el discurso de odio, los estereotipos, la discriminación debido a la identidad de género u orientación sexual, promoción de la protección legal, promover los derechos humanos de los individuos y su participación en los procesos de toma de decisiones. Con la colaboración de muchos de ustedes que están presentes en este debate, estamos intentando dar más recursos y apoyo, mostrar más esta agenda que es tan importante para hacer realidad los derechos para todos. Bueno, voy a pasar a una cuestión un poco distinta y en aras del tiempo quizás separe la cuestión. Voy a comenzar contigo, Ashana. Como nosotros tres estamos trabajando, interactuando de diferentes maneras con las estructuras internacionales. Todos
tenemos nuestras frustraciones y también tenemos muchos momentos inspiradores que a veces aparecen de la nada, surgen de la nada. Shana, ¿podrías tú quizás compartir con nosotros algunas de tus frustraciones o momentos especiales? Y Oscar, ¿de qué manera el sistema internacional, o sea, cómo podemos lograrlo para incorporar de mejor manera en el futuro la interseccionalidad? Y Shana, ¿qué frustraciones, qué retos enfrentan ustedes en lo que se refiere al sistema internacional? Bueno, antes de responder, permítame responder un poquito a lo que nos dijo Oscar. Oscar, tú mencionaste, lo que mencionaste me recordó el movimiento antibase aquí en Filipinas. Ese movimiento trabajaba para poner fin a la ocupación de las bases aquí, las bases americanas. Y uno de los organizadores era el movimiento feminista. Y hubo una alianza con el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, lo que puso de relieve las historias de las muchas mujeres alrededor de las bases y de qué manera las bases han contribuido a una industria que explota a las mujeres y los cuerpos femeninos, tantas mujeres y cuerpos femeninos que han muerto debido a la violencia que emana de las bases. Tuvo mucho éxito el movimiento durante un tiempo, ahora ha desaparecido un poco, pero me recuerda la intersección y cómo la interseccionalidad es algo en lo que tiene mucho éxito el movimiento LGBTIC, precisamente porque nos identificamos con el movimiento, la promoción del clima, o sea, paz, clima y LGBTIC. Todos intentamos vivir, todos queremos sobrevivir. La paz trata de asegurarnos de tener paz para que todos podamos vivir y el movimiento LGBTIC lucha por el derecho a vivir siendo lo que somos. Por ello la interseccionalidad es tan importante. Y cuando trabajamos a este respecto, a nivel local, por ejemplo, los jóvenes queer están a la cabeza de la reclamación en nuestra ciudad. Luchamos contra el gobierno y la dependencia local del gobierno para poner fin a una zona de reclamación, porque eso le quitaría el sustento a muchas personas y sus derechos a la pesca. Entonces, coloquemos esto en una perspectiva internacional. Hay muchas luchas, incluso dentro de las campañas de promoción local. Por ejemplo, el simbolismo. Se pone a algunos jóvenes, sí, ustedes tienen que estar allí porque necesitamos un joven, necesitamos la cara de una mujer, necesitamos la de un pescador. Realmente nosotros estamos resistiéndonos a lo que sería el poder probablemente de personas mayores que dicen, bueno, necesitamos una persona joven para que sea el moderador de esto, para que sea el que lo presenta sin preguntarnos qué es lo que queremos nosotros, sin preguntarnos cómo queremos que sea la estructura del programa, por ejemplo, y cuáles son las cuestiones principales a nivel local. Y queremos asegurarnos incluso a los niveles más altos, la intersección en el plano nacional. También allí hay una lucha. A los jóvenes se los sienta a la mesa, a la que traemos mucho. ¿Y luego qué ocurre? Pues no hay mucha rendición de cuentas en cuanto a las recomendaciones que hacemos. Otra cuestión es que siempre que trabajamos con coaliciones, por ejemplo, otra lucha es que se pone todo como en silos separados, los temas. Si trabajamos, por ejemplo, en cuanto al clima y podemos colocarle una perspectiva feminista, queremos que las personas trans hablen de su experiencia en la crisis climática, cómo no reciben, por ejemplo, programas de mejora social, si se ven afectados por un tifón.
normalmente no se los incorpora en la actuación principal. Se piensa solo en cuestiones de clima. Se nos pone, digamos, en la parte de atrás cuando nosotros luchamos por la interseccionalidad. Es algo muy nuevo. Todos estamos practicando y vamos aprendiendo y desaprendiendo en el camino. Entonces, también es un reto que todos intentamos aprender cómo funciona y tenemos que ser francos con nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que no sabemos? ¿Cuáles son las que sí sabemos? ¿Y cuáles tenemos que desaprender? Oscar, ¿querías responder? Gracias, gracias. Sí, esto es muy interesante, es un excelente debate. A mí me parece que desde luego este es un trabajo en curso, las cosas están cambiando, pero está claro que no cambian con la suficiente rapidez, al menos para los que participamos en estas discusiones. Las cosas podrían avanzar con mayor rapidez, pero en términos generales parece que la comunidad internacional cada vez más avanza hacia un sistema más completo. La Agenda 2030 forma parte muy importante de ese marco, pero igualmente importante es el marco de sostener la paz adoptado por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. No podemos obtener resultados si seguimos trabajando en silos separados. El pilar eh, 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 hay que interactuar con derechos humanos, con paz y seguridad. El problema es que no se interactúa con ellos ni con los mecanismos de respuesta humanitarios. En ese caso, estaríamos aumentando el problema en lugar de resolverlo. La interseccionalidad, la coherencia, el acabar con los silos es muy importante, desde luego, dentro de la ONU y con las reformas que está lanzando el secretario general, con algunas de las resoluciones del Consejo, en la labor de la Comisión de Consolidación de la Paz. Queremos asegurarnos de tratar temas que intentan hacer frente, o sea, tratar de la interseccionalidad. El mayor reto a veces, y se mencionó el tema de los recursos, pero es que la forma en que programamos los recursos no siempre crea interseccionalidad. Sí, se trabaja en silos para iniciativas específicas que no siempre se ven como parte de un todo coherente. Por ello, nosotros en la comisión creemos estar dando un incentivo para ese tipo de inversión en las iniciativas y los análisis locales, movimientos y coaliciones locales que intenten hacer frente a la interrelación entre los procesos de paz, la violencia, los impactos de medio ambiente, COVID, desarrollo, exclusión económica, desigualdades, etcétera. Hacer frente a las quejas que se deben a la marginación e invertir en ello me parece que es un enorme valor añadido de este pequeño instrumento que se llama el Fondo para la Consolidación de la Paz, que debe tener una mayor escala. Mencioné los 9 millones que aprobamos el año pasado. Deberíamos aprobar muchos millones más. De lo que se trata, por supuesto, en cuanto a los recursos es cómo crear el espacio en el que podamos contar con ese elemento de planificación y análisis conjunto, además de programación y aplicación conjuntas con alianzas entre la ONU, la sociedad civil, trabajar en los niveles central, local, regional, con el gobierno, pero también crear un espacio e iniciativas que apoyen la voz de la sociedad civil y muchos de los jóvenes que fomentan la paz, que la consolidan, a los que hemos llegado a conocer, porque hemos podido reunirnos con ellos y entender las demandas de los jóvenes que consolidan la paz. En nuestra comisión hemos querido tener a personas que nos informen sobre cómo ven ellos el reto de la consolidación de la paz en un contexto nacional concreto que estemos discutiendo. Casi nunca se ha hecho, pero mi experiencia es que ha habido personas que no sabían cómo hacer frente a los retos centrales que ya se han mencionado esta mañana. Sé que se nos va el tiempo. Para
abreviar. Creo que las cosas están cambiando, que estamos creando mejores alianzas, pero está claro que el espacio y los recursos deben mejorar, deben fortalecerse. Existen algunos de los instrumentos necesarios para contribuir consolidando, y este tipo de conversaciones y de debates son de enorme importancia para nosotros, para ver dónde necesitamos invertir más, apoyar, crear espacio y alianzas para que sea esto que enfrente directamente gran parte de la exclusión y la discriminación que sufre la juventud LGBT, y sus líderes y sus organizadores y sus miembros lo enfrentan a diario. Ahí lo dejo, Félix. Creo que se nos acaba el tiempo. Si quiere que continúe, yo puedo. Todos querríamos continuar. Somos apasionados de estos temas, son centrales para nuestro trabajo. Eh, Podemos centrarnos en un tema, consolidación de la paz, educación, cambio climático, pero queremos hacerlo de manera global. De eso se trata, que haya cambios estructurales, procesos estructurales más amplios para asegurarnos de que el futuro que queremos crear sea muy distinto a lo que vivimos hoy. Agradezco también sobremanera. Muchos de nosotros somos organizadores, trabajamos en el plano local y es estupendo ver que existe un reconocimiento a los más altos niveles de la ONU y que quieran, como dice usted, obtener más recursos y crear espacios para asegurarnos de que los dineros vayan a las manos de los más marginados. El flujo de dinero queremos que tenga un impacto directo en quienes más lo necesitan. Se requiere pues un enfoque coordinado entre los niveles locales de las bases y los más altos niveles del sistema de la ONU. Entonces es estupendo tener estas conversaciones de las bases con la ONU. Voy a terminar esto y entonces mucho les agradezco sus intervenciones. También lo agradecen mucho todos los participantes. Vamos a continuar a nuestros siguientes ponentes. Bien. Nuestro segundo segmento se llama La Juventud Internacional en la Acción, Clima, Hábitat y Consolidación de la Paz, donde los jóvenes LGBT que están trabajando con las comunidades locales sobre sus experiencias y los retos de incluir la interseccionalidad en la práctica. Queremos poder ver a todos, ver a los ponentes, darles un segundo para que enciendan sus cámaras. Estupendo. Estupendo. Entonces, dejo que cada uno de ustedes se presente. Gaby, podemos comenzar contigo si ya estás preparadas. Gracias. Hola a todos, soy Gaby Baeze, soy del noreste del Brasil, la tierra del pueblo Potugara. Yo soy persona transgénero no binaria y directora regional para América Latina y el Caribe. He participado en temas como educación, movimiento LGBTQ+, agenda de cambio climático, también agenda para la intersección. Esto es parte de mi vida y de lo que he estado haciendo. Es pues un gran placer encontrarme aquí con ustedes hoy para discutir un tema de gran importancia para mí y también para todos los otros temas de los que estamos hablando. Gracias, Gaby. Estupendo tenerte aquí. Jorge, preséntate, por favor. Hola a todos. Soy Jorge. Soy de Quito, Ecuador. Pertenezco
unos cuantos grupos activistas. Uno es Yes Unidos, el otro es Recaman, un grupo que estamos formando. Mi experiencia en el activismo desde hace unos 10 años, específicamente luchar por la igualdad de derechos, el matrimonio civil para la comunidad LGBT aquí en el Ecuador. Estamos participando lentamente en el activismo en cuanto a la ecología, porque como lo dijo antes Ashana, todo esto está muy entremezclado. Eso es quién soy, eso es lo que estamos haciendo. Así que me complace mucho estar aquí. Nos encanta tenerte aquí. Ahora tiene la palabra Lamea. Muchas gracias. Estoy entusiasmada de formar parte de de este grupo tan interesante. Soy persona queer y acepto que se me diga ella o ellas. Y estoy en una organización sin fines lucrativos de los jóvenes. Tenemos por objeto cerrar la brecha entre en Bangladesh, entre comunidades marginadas. Y hablamos de empleo, de empresas. Tenemos una división de nuestro país que trata de la interseccionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy fascinado de tener este panel tan maravilloso y, como vemos, muchas personas LGBT están a la vanguardia como dirigentes de este movimiento, a veces sin ser conscientes de la repercusión que tiene en nuestra identidad, en nuestra labor como jóvenes activistas LGBT que abogan en diferentes espacios. ¿De qué manera influye la identidad de género, la orientación sexual en las actividades que llevan a cabo? Podemos empezar en el orden opuesto. Lamea. Bien, como ya dije, tengo esta plataforma, Transer. Básicamente somos una organización voluntaria en nuestro país. La homosexualidad sigue siendo ilegal y siguen existiendo normas en contra. Incluso las personas trans tienen muchos problemas con la violencia. Tenemos que estar trabajando en forma oculta. Esta organización es muy visible porque yo creo en las alianzas. Creo que si no nos vinculamos, no podemos modificar la sociedad. Por eso creo que es importante trabajar en forma de alianza con organizaciones voluntarias para resolver esto. Así tratamos de superar la brecha entre la comunidad trans y el resto de la comunidad. Muchas personas en transición son abandonadas por sus familias y muchas de ellas terminan en la prostitución porque no tienen ninguna otra opción para poder sobrevivir. Esta plataforma, entonces, además de sensibilizar sobre este tema, también lleva a cabo campañas en los medios sociales, porque sabemos que los medios sociales son un muy buen sistema para manejar un movimiento. Y entonces en los medios sociales publicamos artículos informativos sobre transexualidad, tenemos webinarios y otros medios. Tenemos también sesiones de capacitación, sesiones de preparación y también sesiones sobre otros temas. Y también tratamos de buscar opciones laborales para esta comunidad marginada, también incluyendo a las personas queer. Esa es la manera en que estructuramos nuestra labor
a través de nuestra organización, hay mucha gente homofóbica o transfóbica en Bangladesh y están los voluntarios que llevan a cabo una labor de la que me enorgullezco. Y creo que cuando contamos con el apoyo de diferentes aliados de diferentes partes de la comunidad y de la sociedad, esa es la manera en que en verdad podemos lograr nuestros objetivos, que es eliminar el estigma que pesa sobre los queers y los trans. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante reconocer que nada se puede hacer en soledad y que es importante aliarse con otros movimientos. Jorge, por favor, si deseas compartir algunas de tus experiencias en tu movimiento. Y también si ha participado la identidad sexual o la identidad de género en tu labor. Y las dificultades que has afrontado también. Muchas gracias por la pregunta. En un comienzo era muy tímido a la hora de revelar mi identidad ante mis semejantes. En un principio tenía miedo porque provengo de una comunidad muy cerrada, muy homofóbica. Hay mucho estigma en torno a este tema. Entonces, en un primer momento estaba asustado, pero como vengo de una historia de luchar por los derechos de la comunidad LGBT, eso me permitió entrar en este grupo activista. Estoy aquí porque he luchado para tener más derechos. Estoy orgulloso de esta comunidad porque creo que el acto más revolucionario consiste en defender nuestra propia diversidad, nuestra naturaleza como tal, porque básicamente somos tan diversos como la naturaleza. En un comienzo fue difícil, pero luego creo que encontré un entorno muy seguro. En verdad, el grupo con el que estoy desde hace 8 años propuso un referendo para proteger a una de las zonas más biodiversas del mundo. Y una de las experiencias más interesantes que tuve fue que una vez que presentamos el referendo, los ciudadanos del Ecuador y en especial el gobierno, la pregunta fue: muy bien, ¿qué proponen? Y nuestra respuesta fue crear un manifiesto, planes de la A a la Z, todo el alfabeto. Lo que la gente esperaba era que hablásemos de impuestos y este tipo de cosas, y de lo que nosotros hablábamos era de reelaborar una nueva relación. Estamos hablando de la estética de la naturaleza, porque eso es lo que ha venido pasando en los últimos 500 años. El capitalismo vigente, el sistema socioeconómico capitalista, lo que ha hecho es obligar a las comunidades a aceptar estas prácticas, el heteropatriarcado, y hacernos pensar que lo menos blancos, ricos, etcétera, que seamos, menos valemos. Y entonces, en ese sentido, reitero lo que dije en un comienzo: el acto más revolucionario que podemos llevar a cabo para defender la diversidad es defender la naturaleza. Sin duda.
En nuestra relación con la naturaleza y con el medio ambiente tenemos que tener todo esto en cuenta. Gaby, por favor, si deseas abordar lo primero que dije. Sí, Félix, sin duda. Una cosa que olvidé mencionar es que tenemos también otros grupos queer, no binarios, trans, que no responden al género que se les asignó al nacer, porque está el problema de la subrepresentación y la violencia. Y una cosa importante que hay que reconocer es que el acrónimo, la sigla LGBTIQ+, plantea también una intersección. Hay un grupo que apunta a la sexualidad y está el otro grupo que se refiere a otro tipo de identidad de género. Entonces hay cuestiones que se intersectan, pero hay diferencias terminológicas cuando hablamos de las experiencias de unos y otros. La mayoría de los países, por ejemplo, en 2016, la Organización Mundial de la Salud, que es la organización de la ONU, reconoció que las personas transgénero no tienen una enfermedad. Estamos todavía en el primer peldaño. Todavía no tenemos ni siquiera datos acerca de las personas transgénero que hay en el mundo. ¿Cuáles son los datos? Las personas transgénero en distintos sectores, y todavía sabemos que la edad promedio de una persona transgénero en términos generales en los Estados Unidos, en Brasil son los 35 años de edad. Entonces, ¿cómo podemos abordar estas cuestiones ahora? Porque como persona transgénero, no sé cuánto más vamos a vivir con la violencia que afrontamos en el mundo. Entonces, cuando hablamos de LGBTI+, la gente, el cambio climático, etcétera, me parece que hay mucho en lo que hay que avanzar, porque esto no se aborda en la mayoría de los lugares. No he visto esta intersección en muchos espacios, e incluso cuando hablamos de la conferencia sobre el cambio climático, que habrá en pocos días, esto sigue sin ser parte del tema. Por más que se hable, por ejemplo, acerca de la Comisión sobre la situación de la mujer, como dijo Gaby, se sigue centrando al hablar de género en la equidad respecto de la mujer, pero hay que hablar también sobre la cuestión de las personas transgénero, que afrontan muchos problemas por una cuestión de identidad de género. De modo que hay muchas conexiones entre lo que, por ejemplo, Jorge aportó muchas cosas acerca de cómo somos parte de la naturaleza y hay que respetar esa diversidad como la diversidad de la naturaleza. Está la cuestión de la ecología queer, que aborda la conexión entre la teoría queer y la ecología. Hay muchas conexiones también entre este tema. Y algo que hemos observado es que la naturaleza y estos grupos que históricamente han sido marginados por este sistema, la naturaleza y estos grupos han sido explotados por este sistema, han sido oprimidos. Y hay mucha conexión entre ambos. Como personas somos parte de la naturaleza y se nos tiene que respetar. Las personas intersex son una realidad. Hay personas que nacen sin tener un género específico, es una realidad. Entonces, ¿cómo nos podemos asegurar de que estas personas no padezcan violencia? ¿Cómo hacemos para buscar políticas en materia de salud y que esto se incluya también dentro de la justicia climática? Es un placer escuchar todas estas reflexiones. Al organizar esta reunión, reflexionamos acerca de si hay algún ángulo específico para abordar
esta intersección entre la identidad de género y el clima, y hay varios ámbitos. Está la cuestión de la seguridad, este nivel de servicios, digamos así. La COP26 tendrá lugar en menos de 2 semanas y estaba pensando en la COP26, 24, soy polaco y en Polonia hay una estructura. Yo me he sentido cómodo yendo a Polonia para abogar por este tema. No, hay un nivel de seguridad. Podemos negociar estas cuestiones y también hay un nivel espiritual muy profundo. Como dijeron todos ustedes, está la ecología queer. ¿Cómo podemos hacer para poder, a través de nuestra propia identidad diversa, relacionarnos? Hay que tratar de generar todo este cambio y hay muchos niveles que se intersectan con todos estos temas. Vamos a pasar ahora a algunas de las dificultades que ustedes afrontan en cuanto a la interseccionalidad en su labor y algunas de las cuestiones que ya fueron mencionadas de cara al futuro y a nuestros movimientos, tanto hablando de la LGBT como el clima, para que se intersecten mejor incluso con otros elementos como Black Lives Matter. ¿Cómo podemos comenzar a consolidar nuestra labor, a compartir, a aumentar nuestros números en diferentes ámbitos? Es una pregunta muy amplia y muy cargada. Les ofrezco la palabra para que se refieran a este tema y nos digan de cara al futuro cuál es la mejor manera de abordar esta cuestión. Adelante. Lainea. Para responder a esta pregunta, hay muchos retos y dificultades que afrontamos todos los días. En este país, Bangladesh, las personas LGBT día a día afronta dificultades y tenemos que utilizar diferentes identificaciones. No podemos utilizar ningún identificación. Hay cierta conciencia sobre la identidad trans, pero la mayoría de las personas son muy homofóbicas. Voy a hablar de 3 cosas. Primero, el tabú que existe en cuanto a la comunidad LGBT y la comunidad trans. La mayoría de las personas en nuestro país ni siquiera entienden el concepto y hay un espectro, hay una construcción social. En el nivel escolar, por ejemplo, se habla del género como algo binario y nada más. Entonces no existe una idea acerca de diferentes identidades, ni de las personas intersex, porque las personas transgénero locales son marginadas. Y hay un conflicto, pues, entre la comunidad marginada, transgénero, y la comunidad transgénero privilegiada. Las personas privilegiadas piensan que esto está bien. Entonces hay estos temas. En segundo lugar está la falta de políticas adecuadas para la comunidad trans en nuestro país. Oficialmente en 2019, hace apenas 2 años, se les reconoció como ciudadanos. Eso frustra. No hay una estructura, infraestructura ni políticas adecuadas. Se sigue hablando de ello, pero a nivel de gobierno no se toman medidas. Dicen que en nuestro país. Por otra parte, los extremistas. Hay una falta de desarrollo. Los islamistas, hay muchos extremistas religiosos fundamentalistas en nuestro país.
matan a los ateos, a las personas LGBT. En 2016 se mató a un activista queer, algo sumamente trágico. Yo hablo mucho de ello, pero temo por la vista de los voluntarios transgénero. Son momentos de gran frustración los que atravesamos en este país, pero abrigamos la esperanza de que todo cambie algún día y que sea mejor para la nueva generación. Gracias. Gracias a ti. Requiere una resiliencia que ojalá no necesitáramos, que no hubiera que dedicar tanta energía a ello, que pudiéramos dedicarla a otras cosas. Gaby, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, desde luego. A mí me parece algo que creo que ya se dijo antes, pero es interesante recordarlo, que se trata de un problema estructural que en el sistema que tenemos ahora, esto está ya incorporado, es un problema sistémico. Estamos en una sociedad que piensa de manera binaria. Es siempre dos cosas separadas: mujeres, hombres, naturaleza y cultura, naturaleza y ciudad, mal y bien. O sea, podemos continuar durante horas hablando de las diferentes estructuras binarias de nuestro sistema. Entonces, cuando hablamos de personas que están fuera de esta estructura binaria, veo que hay gran dificultad en reconocerlo. Yo realmente creo que muchas de las respuestas que estamos buscando ahora en los distintos géneros, en los distintos temas, derechos humanos, cambio climático, naturaleza, muchas de las respuestas las encontramos cuando nos salimos del pensamiento binario, porque ahora mismo seguimos. O sea, los programas que tenemos tienen una estructura binaria. En cuanto a los problemas que enfrento, los retos en el movimiento en el que trabajo, es el ser un cuerpo disidente, ya es un desafío. Yo me enfrento a violencia diaria, de que no se me respeten mis pronombres. Esto nos pone en un lugar de tener temor a salir, y como ha dicho Jorge, incluso cuando hablamos de sexualidad también tenemos miedo porque no sabemos cómo se lo tomarán las personas, cuáles son los prejuicios que tendremos que enfrentar. De manera que ahora mismo un problema muy práctico que tengo es que voy a ser parte de la COP, de la Conferencia sobre Cambio Climático, y todavía no sé si podré tener mi nombre social en mi distintivo de identificación. Pienso que no se va a respetar mi nombre y que por lo tanto no se respetará mi identidad y tendré que enfrentar esa violencia. Yo estuve en otra COP, pero en esa época yo todavía me reconocía como mujer cisgénero. Otro reto que tuvimos es que, aunque reconocemos la importancia de la intersección ahora, muchos de los temas se concentran en cuestiones específicas. Si hablamos del programa de medio ambiente, siguen teniendo dificultades en mantener un diálogo con el programa relativo a naturaleza, que tiene mucho en común. Las conexiones entre ambos temas son obvias. Entonces yo realmente creo que cuando estamos hablando
O sea, constituye una especie de barrera para poder seguir avanzando en estos debates interseccionales, cómo están conectados. Esto hay que enfrentarlo, también el enfoque de intersección. Great, thank you, Gabby. Gracias, Gaby. Jorge, te voy a conceder la palabra para la última intervención. Gracias. Algo que me asusta es darme cuenta de que la historia no progresa, sino que es cíclica. No es progresiva. Aquí en el Ecuador estamos con un nuevo presidente que es de una familia que abiertamente ha hablado contra la comunidad LGBTIQ. Entonces nos remontamos a lo que ocurre en Brasil con Jair Bolsonaro, abiertamente en contra, muy violenta, y pensando en lo que pasa en Bangladesh. En este momento de nuestra historia es increíble que todavía tengamos cosas tan preocupantes. En ese sentido, algo en lo que nos centramos es en descolonizar nuestros cuerpos, descolonizar nuestros territorios, porque están vinculados entre sí. Si no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, que es el territorio primero, pues quiere decir que están decidiendo por nosotros. Es lo que ocurre aquí en el Amazon, en donde a las comunidades indígenas se les obliga a aceptar unas estructuras con las que no están acostumbradas. Lo mismo con nuestros cuerpos, cuando el gobierno nos dice qué aspecto podemos tener, cómo podemos vestirnos, qué nombre debemos tener, si somos queer o trans. Entonces hace difícil pasar a la siguiente etapa, el poder asegurar nuestra existencia en la próxima era que buscamos para la comunidad y para la humanidad. Entonces, uno de los principales temas es el de los derechos de las mujeres y que se legalice el poder elegir, el aborto. Hace unos 9 meses hubo un gran anuncio de que finalmente, tras decenios, el aborto por violación se aprobó. O sea, realmente esto preocupa muchísimo pensar que muchos niños, son niñas, fueron violadas y tienen que mantener el embarazo, llevarlo a término. Entonces, como grupo, Just Unidos, abiertamente manifestamos que apoyamos que la mujer pueda elegir, porque poder defender nuestro territorio primigenio y cualquier otro territorio, necesitamos una descolonización y pasar a una próxima era en la que realmente podamos ser dueños totales de nuestros recursos, de nuestros territorios, de nuestro ser. Estupendo, muchísimas gracias. Lo que realmente estoy oyendo y he visto es que enfrentamos retos muy difíciles, unos más que otros, en los distintos aspectos de la interseccionalidad. Pero hay mucho poder en avanzar en estos retos. El pensamiento binario es un reto, el sistema capitalista es un desafío. Cuanto más podamos expresarnos, cuantos más espacios tengamos para la toma de decisiones, pues más poder tenemos para poder exponer y explorar juntos nuestras identidades privadas.
Sí, hay muchas personas que se identifican como binarios, pero hay un gran espectro, otros no, y se puede compartir la diversidad de identidad, de naturaleza, de pensamiento, de antecedentes. Creo que una de esas palabras de doble filo, ¿no? Porque ahí existe ya un poder. Pero en todo caso quiero darles las gracias a ustedes tres por haberse unido a nosotros hoy. Vamos a terminar. Quiero también dar las gracias a todos los participantes que se unieron a esta sesión de diálogo de la juventud queer. Esperamos se unan a nosotros la próxima vez y que juntos sigamos construyendo un movimiento juvenil más fuerte en pro de los derechos LGBTIQ con más recursos y apoyo. Síganos en nuestros canales. Si son ustedes jóvenes, pónganse en nuestra lista de correo, acudan a nuestra página web. De nuevo, gracias a todos por compartir sus historias, sus luchas, sus desafíos y nuestra esperanza en el futuro. Espero que todos los demás hayan apreciado poder escuchar e intervenir. Muchas gracias.